estamos grabando el episodio número 18 de la serie Expeditos. Ahora vamos a platicar un poquito. Aquí estoy con mi compañero Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Carlos, buenas tardes, qué gusto. Pues sí, aquí estamos para dar inicio a este nuevo capítulo. Es correcto, hay que pegarse al micrófono bien para que suene la voz potente, ponchada. Muy bien. Perfecto. Entonces sí, vamos hablando del tercer paso del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos y para abrir boca, ¿qué les parece? Voy a leer el enunciado que dice: decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Y yo creo que ya desde ahí pues podemos empezar a compartir, podemos empezar a hablar del asunto. Creo que hay ya cosas importantes que decir. ¿Cómo ve usted? Sí, sin duda, lo leíste rápido, se lee rápido, pero es un tema profundo que sí requiere un tiempo. Y creo que por esa razón también decidiste, Carlos, que este paso lo dividiéramos en 2 o 3 episodios, ¿verdad? Y bueno, pues sí, lo dice ahí, imagínate. Primero decidir, ¿no? Estar consciente de esto, de poner tu vida, nada más tu vida y tu voluntad, fundamental, ¿no? Que se entienda bien, al cuidado de Dios. Y aquí ya menciona esta palabra, ¿no? Y como lo dijimos otras veces, el primero y segundo paso, para repetir, son pasos de reflexión. Pero a partir de este tercer paso, nos sugiere y debemos invertir mucha acción, ¿no? Bueno, la verdad es que ahorita que dices, debemos no, porque no hay un solo debemos en todo el programa, ¿estás de acuerdo? Bueno, en ese sentido sí, pero me refiero, sugiere sí. el hecho de ya invertir acción. O sea, aplicar la acción. Fíjate que el comentario con el enunciado siempre es que mucha gente dice que poner nuestras vidas y nuestras voluntades en manos de Dios. Y tú lo oyes en los grupos, la gente comparte y dice en manos de Dios. Y es importante aclarar que no es en sus manos, sino a su cuidado, porque entonces implicaría que yo me levanto por la mañana, me quedo en la cama y digo, pues estoy en manos de Dios ya. ¿Qué hago? No tengo que buscar trabajo, no tengo que trabajar, no tengo que ir. Y lo que estás diciendo, no tengo que accionar nada. Estoy en manos de Dios y no tiene nada que ver. A usted le toca su parte, que es justo el espíritu del tercer paso. Usted va a tenerle que meter mucha acción, pero la confianza va a quedar depositada en un poder superior como usted lo conciba. Ya, como bien mencionabas, ya estamos hablando de Dios, que esperemos que nadie tenga un prejuicio, pero pues sabemos que existen los prejuicios, ¿verdad? Y es fundamental cada palabra, porque desde ahí, Carlos, te puedes hacer muchas bolas. Por supuesto que no es lo mismo poner en las manos y al cuidado. Y aquí literalmente dice al cuidado. Fíjate que alguna vez, nada más como nota, escuché que alguien preguntaba por qué antes en los grupos se quedaba mucha gente, hoy no tanta. Y una revista prestigiada que hacía un análisis, Hassendel, decía que una gran parte sucede porque a veces en los grupos, que es otro tema, decimos cosas que no dice el programa. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, como esto, no dice al cuidado. No, sí Mejor dicho, dice al cuidado, no dice en manos. Ah, ya. Y que sí puede generar confusión. Y estas palabras se van quedando y se van repitiendo, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, otras cosas que ya después lo hemos visto en la experiencia, que las iremos tocando si quieres en el camino, pero repetimos cosas que no están en el programa. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, habiendo leído el enunciado, voy a leer el primer párrafo, ¿no?, que hemos escogido, que es el primero del paso, y que dice: practicar el tercer paso es como abrir una puerta que todavía parece estar cerrada y bajo llave. Lo único que nos hace falta es la llave y la decisión de abrir la puerta de par en par. Solo hay una llave y es la de la buena voluntad. ¿Cómo ve usted? Es la buena voluntad. Bueno,
Esto es importantísimo, esto realmente es clave, es un factor determinante para el desarrollo en Alcohólicos Anónimos porque desde el paso 1 me están diciendo que cree. Su fuerza de voluntad aquí no sirve para nada, no está vendiendo. Ese libro ya no se vende, el de mi poder y la fuerza que yo tengo, mi habilidad, mi destreza. Qué difícil es para un egocéntrico, un autosuficiente, un ególatra como yo, el dejar estos instrumentos, entre comillas, de la autosuficiencia, ¿no? Y decir, mira, todo lo que necesitas hacer no es dejar de beber, porque por tus propios medios nunca jamás lo hubieras logrado, por lo menos no en mi caso, ¿verdad? Para no generalizar tampoco. Pero, ¿qué tal que pones buena voluntad y vienes a la junta? ¿Qué tal que pones buena voluntad y dejas de esgrimir tanto argumento? Esto de poner la mente abierta, como acabamos de hablar en el segundo paso, es más difícil de lo que parece. Luego yo me quiero aferrar a mis ideas y no está mal que yo tenga mis propias ideas y que las defienda inclusive. Lo que está muy mal, en primer lugar, es que no tenga la disposición de abrir el criterio hacia ideas que no hayan sido generadas por mí o simplemente que vengan de otro lado, ¿sí? Y ahí es donde se atora todo tu progreso. Entonces la buena voluntad está marcada en todos lados. Deje su fuerza de voluntad. Lo que necesita es más bien dejar de pelear, dejar de discutir. Métale disposición al asunto y entonces grandes cosas van a suceder. ¿Cómo ve usted? Sin duda, y otra vez la importancia de cada palabra, ¿no? Cuando yo llegué por primera vez a Alcohólicos Anónimos, lo primero o de las primeras cosas que me dijeron es que esta es una enfermedad, ¿no? Y que además esto lo dictaminó la OMS hace muchos años, no Juanito ni Chuchito, sino a través de muchos estudios, que es una enfermedad y aparte dijeron que era incurable, progresiva y mortal. Pero ninguna enfermedad, ninguna, alcoholismo, drogas, bueno, ni la tos ni la gripa, te la quitas con fuerza de voluntad. No te la quitas echándole ganas. Y fíjate que yo muchas veces en aquellos primeros tiempos de que ya se volvió un problema esta enfermedad, mucha gente te decía, échale ganas, tú puedes, tómate 2. Sí, es muy cierto. No, o bájale, no hay muchas cosas que hacer, es que si tomas más no te hace bien. Un alcohólico eso lo sabe, pues no es tarado. Y yo lo viví. No, la próxima vez y nada más me tomo 3 y ahí le paro. Y nunca pude. El primer paso, para regresar un poco, dice, eres impotente. No tienes el poder para ponerle fin a esta enfermedad. Como cualquier enfermedad, no se quita con fuerza de voluntad. ¿Qué diferencia cuando lo cambias por buena voluntad? Sí, que es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo, ¿no? Tenga la buena voluntad, al menos vaya a un grupo. ¿Y cómo cambió totalmente esta forma de afrontar la situación, no? Sí, fíjate que das un buen ejemplo, porque estaba yo pensando precisamente que es un gran ejemplo de buena voluntad, porque si por ejemplo tienes gripa, ¿no? Que es una de las sencillitas, ¿qué haces? Bueno, depende del nivel de enfermedad, ¿verdad? O del nivel de contagio, lo que haces es a lo mejor quedarte en cama, ¿sí me explico? Y tomar un té y qué sé yo, cosas que realmente no dependen de la fuerza, pero sí puedes neciar y decir, no, yo voy a ir a trabajar y a mí y está lloviendo y entonces me voy a salir. Esa es la necedad con la que yo no quiero estar enfermo y van a ver cómo se me quita. Es imposible. En cambio, si tienes un poco de buena voluntad, vas a adelantar 1000 veces más que si le echas ganas, que si le echas fuerza. Eso es lo que acabas de decir, es muy importante, porque la gente se hace muchas bolas fuera de Alcohólicos Anónimos pensando que si bebes menos, ahí la llevas, ¿no? Que el problema está en el alcohol. Pero en fin, no nos desviemos porque para hacerlo esto de estudio, estamos hablando de la llave. Si te parece bien, vamos a leer otra lineecita. Y esta dice, al quitar el cerrojo con la buena voluntad, la puerta se abre casi por sí sola y al asomarnos veremos un letrero al lado de un camino que dice
Este es el camino hacia la fe que obra. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Entonces, también muy importante, este es el arranque. Esta es una señal que dice es para allá, porque tampoco hay fórmulas mágicas ni recetas instantáneas. Este es un trabajo, literalmente, esperemos no estar espantando a ningún prospecto, pero es un trabajo para el resto de tu vida, que va mejorando poco a poco, que vas consiguiendo hacerlo mejor, obteniendo mejores resultados cada vez. Entonces, abres esta puerta. Ya que vences la necedad, la autosuficiencia, dice, mira, aquí arranca el camino hacia la fe que obra. Pero entonces, ¿cuál es la fe que obra, Gabriel? Obviamente el hombre dice por ahí, siempre hemos vivido a base de fe. Hacemos lo que creemos. No sé si es verdad o mentira, pero si lo hago es porque creo en eso, ¿no? Entonces aquí me dice, primero hay una puerta que me impidió este camino y lo único que necesitas es esta llavecita, buena voluntad. Que por cierto, ya andaremos más, pero es una palabra fundamental en la vida, siempre. Pero aquí me dice, tome esa llavecita de buena voluntad, tenga la disposición de hacer algo diferente. Y cuando abre esta puerta, se va a dar cuenta que hay un letrero junto a un camino que inicia y dice, a la fe que obra. ¿Cuál sería la difera entre la fe normal y la fe que obra? ¿O cuántos tipos de fe hay? Pues yo creo que había una desintegración de mi personalidad, pero no consideraba los hechos, ¿no? Sí quiero ser feliz, pero mi vida estaba hecho añicos. Entonces, eso es lo que no quiero ver. Claro. Y podía tener fe y puedes tener fe en algo que es mentira y que no sirve para entender bien el término, ¿no? Yo el otro día daba un ejemplo de que ibas caminando por la calle y yo veía una escalera ahí a la mitad y decía, no hay que pasar por ahí porque es de mala suerte. Y yo mismo me contestaba, esas son tonterías para ignorantes, ¿no? Tú eres universitario, esas son supercherías, pero por si las dudas no paso. Bueno, pues eso es fe. Tú bien decías, donde pones la acción, pones la fe, pero esa es una fe que no te sirvió para nada. Es una fe chafa. Una fe chafa, ¿no? Es correcto. Entonces aquí nos está invitando a algo que también es desconocido, pero que intente a través de buena voluntad caminar por esta fe que sí opera. Ok, entonces este es el camino hacia la fe que opera y la fe, digo, por lo menos en mi caso, es la fe chafona era, por ejemplo, la fe en la lana. Yo tenía una gran confianza en que el dinero me iba a otorgar la felicidad. Por supuesto, creía que una pareja bonita y con buen cuerpo me iba a otorgar la felicidad. Yo pensaba que mi gran inteligencia, habilidad y talentos, grandes capacidades, porque dicho sea de paso, no hay un alcohólico que no esté hecho a mano, o por lo menos que crea que no está hecho a mano. Entonces yo dije, no, mi talento, mi gracia, mi inteligencia, mi sabiduría, mis encantos, mis atributos físicos, todo eso me va a llevar a la felicidad. Y la confianza era mucho, es decir, yo creía, yo tenía fe en esto. Esta fe definitivamente era chafa por lo que acabas de mencionar, por los frutos. Y los frutos se dejaron ver rápidamente. Y lejos de conseguir todas las cosas en las que yo creía, pues cada vez estaba yo yéndome más por la alcantarilla, con más fracasos, con más tropiezos. Y llegó un momento en el que sí, hasta esa fe perdí, porque toda esa confianza que yo tenía en mí mismo desapareció. Acabé perdiendo la fe que tenía en mí y entonces me topo con el tercer paso y me dicen, su problema no era la falta de fe, su problema era la calidad de fe, que es de lo que estamos hablando en el segundo paso. ¿Y aquí qué queremos? Pues queremos entonces fe operante. ¿Y qué significa la fe operante? Justamente eso, que da frutos, que da resultados, que opera en estas tres dimensiones. Porque ¿cuántas personas yo he escuchado decir, no, yo tengo una gran fe y mi fe es muy fuerte y se ponen a chillar? Por ejemplo, ¿no? En la misma frase. No, es que yo creo en Dios y a mi Dios y Dios para arriba y Dios para abajo. Pero tiemblan de miedo. Y los frutos en sus vidas realmente, pues a lo mejor no son todo lo deseables. Eso es lo de menos. Lo demás es lo que yo vea en mí mismo. Entonces, con buena voluntad me dicen, vea los frutos.
¿Han sido lo que usted esperaba, verdad que no? Bueno, pues con buena disposición y sin hacerla tanto de tos, vamos encontrando esta fe que sí va a transformarle la vida. Y cuando eso suceda, ¿qué cree? Va usted a quedar totalmente convencido. No sé si quieras agregar otra cosa o le leo. Algo rápido, porque sí, dígame, justamente el siguiente párrafo que marcamos es justo lo que acabas de decir. Ujú. Pero sí me gustaría agregar porque me identifiqué. Obviamente, como cualquiera, uno quiere ser feliz en la vida, como cada quien lo entiende, que es relativo. Eso no es de moral, ¿no? Pero quiere estar bien, ¿no? Entonces yo decía, claro, con mi potencial y con mi capacidad, cuando tenga mucho dinero voy a ser feliz. Claro. Cuando tenga la pareja que yo necesito voy a ser feliz, ¿no? Necesito como yo la imaginaba. Cuando tenga estas cosas voy a ser feliz. Y llegó un momento, Carlos, en que sí las logré y las tuve. ¿Y qué crees? Había un vacío que no entendía, no comprendía. Después pude gradualmente ir entendiendo esta enfermedad. Pero cuando llegué al grupo me dijeron, a ver, bien sencillo, que eso me gustó muchísimo. Aquí se trata que seas honesto contigo mismo nada más. Ahí están los hechos, tú sabes lo que sientes, lo que crees. Nadie mejor que tú sabe. La pregunta es muy sencilla. ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Sí o no? Y en el tuétano uno lo sabe. Y yo, a pesar de cosas buenas, no lo estaba. Todo lo que yo creí, que pensé, se vino abajo. Era chafa. Porque los hechos eran otros. Y perdí la fe en mí mismo. Y ese es uno de los milagros, por eso quise subrayar, de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es lo que sucede en los grupos? Yo llegué a un grupo y yo ya no creí en mí. ¿Pero qué crees? Ustedes, los que me recibieron, sí creían en mí, porque lo habían vivido y me regresaron a esta fe que ahorita tú lo vas a leer, esta fe que sí obra. Sí, es lo que dice el párrafo, justo lo que estamos explicando. Dice, la fe sin duda es necesaria, pero la fe por sí sola de nada sirve. Es posible tener fe y al mismo tiempo negar la entrada a Dios en nuestras vidas. Esto es justo lo que estamos explicando. Esto abarca lo que acabamos de decir. Así es que el siguiente párrafo, que ya es un poquito después, ¿no? Dice, aunque la obstinación puede cerrarla otra vez de un portazo, como a menudo lo hace, siempre se volverá a abrir tan pronto como nos valgamos de la llave de la buena voluntad. Y esto es muy interesante porque, pues sí, tenemos esta naturaleza. Una cosa es que tengas buena voluntad. Una cosa es que ya hayas dejado de beber y ya estés bien sequito, ya no hueles a pólvora, ¿verdad? Pero sigues teniendo las características que te hicieron beber. Esa es la cosa, alcohólico eres y de hecho alcohólico te vas a morir. No se cura la enfermedad, se detiene un día a la vez, pero no se cura. Entonces, mis características siguen ahí. Así es que tarde o temprano, pues voy a respingar y voy a decir, no, pero es que esto yo prefiero hacerlo así, o se me hace que esto no es muy científico. Siempre voy a sacarle algún pero al asunto y dice, la puerta se vuelve a cerrar. Es interesante, comentábamos hace un rato, si tú no tienes apertura, si tú no tienes disposición, si no tienes buena voluntad, estás atrapado, estás negado, estás fuera del mundo. Es increíble, ahora lo veo con una claridad prístina, antes no me daba cuenta. Pero si tú imagínate que vives en una casita y en tu casita ya colgaste todas tus ideas y las tienes como pósters en la pared y luego tienes muchos espejos y ahí vas y platicas contigo, ¿no? Y luego lees lo que escribiste y suena el teléfono y es alguien que te quiere comunicar una idea y dices, no, porque yo estoy muy ocupado pensando en las cosas que estoy pensando, decidiendo con mis temas. Y eso es lo que pasa. Si no tienes esta apertura, si no tienes la buena voluntad de abrir la mente, de hacer caso, de tener cierta disposición, estás aislado del mundo. Y eso es la locura, no te das cuenta. Necesitas comunicarte, necesitas abrirte y para eso tienes que dejar entrar las ideas. Y un grado de obediencia, eso sí, tiene que ser aplicado.
encima. Eso se llama puentear al loco, Gabriel. Déjame que te cuente. Tú no sabes de esto, pero es la que aplicábamos allá. Ahora sí, claro, porque dices, mira, el loco siempre va a tener sus ideas y siempre va a necear y siempre va a echar para atrás, va a respingar el loco, va a decir, no, es que no. Bueno, hay un puente que dice, esto es lo que el padrino sugiere, súbase por ese puente, abajo están todas sus ideas, sus miedos, sus negaciones. Puentea al loco. La forma de hacerlo es obedeciendo. Esto obra milagros, así tal cual. Cuando eres capaz de obedecer a alguien más, siendo la clase de personaje que eres, a su madre, eso desde mi punto de vista y en mi experiencia, mía y la que he observado en mis compañeros, obra milagros, transforma literalmente a las personas. Fíjate, dicho de otra manera, dice el paso que acabamos de leer, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades. Decidí hacer algo diferente, que es la buena voluntad, porque yo siempre hice una característica también de esta enfermedad, es el ego. A mí nadie me dice, yo sé todo, yo puedo, cuando yo quiero dejo de beber. Decía el doctor Tibo, no hay persona más necia y testaruda y terca que un alcohólico. A pesar de las evidencias, cómo insistes y cómo eres necio. Esta vez sí voy a poder, esta vez me tomo 3 y paro de beber. Nunca pude. Me dijeron, tú no puedes, eres impotente. Pero yo siempre creí que yo iba a poder, siempre decidí llevar mi vida, que es lo que dice ahí. Cuando permito que este Dios entre, por eso decía alguien, hay que romper nada más, hacer una rendija en la pared del ego para que entre la luz. Y entonces empieces a dar estos primeros pasos. Y bueno, para concluir lo que dice ahí, aunque mi enfermedad a veces va a volver a cerrar esta puerta por mis necesidades, que estoy en un trabajo, pero siempre contaré con esta llave poderosa que utilizaré al día de hoy, que es la buena voluntad. Dice, continuando con la lectura del paso, dice, cada hombre y cada mujer que se ha unido a Alcohólicos Anónimos con la intención de quedarse con nosotros, ya ha comenzado a practicar sin darse cuenta el tercer paso. Un poco más adelante dice, todo principiante bien dispuesto se siente convencido de que Alcohólicos Anónimos es el único refugio seguro para el barco a punto de hundirse en que se ha convertido su vida. Si esto no es entregar su voluntad y su vida a una providencia recién hallada, entonces, ¿qué es? Y sí, mira, ahorita estoy pensando, después de leer esto, que primero la reticencia a Dios. Hay mucha gente que llega creyendo, esto ya lo tocamos en el segundo paso. Gente como yo que no quería creer y que creía que jamás creería, que creía que nunca iba a llegar a creer. O sea, la idea de Dios se me hacía absurda, se me hacía totalmente ridícula. Pero una vez que abres la mente a la posibilidad, cosas empiezan a suceder, que es todo lo que necesitas, ese principio. La confianza, el camino hacia Dios, literalmente, tiene que empezar con la confianza en tu grupo. Yo llego al grupo y digo, estos compadres sí la están haciendo. Y primero los vi bien rasurados, bien bañados y de trajecito y algunos, ¿no? Y dije, no, hombre, estos que saben de lo que yo he vivido. No, yo sí bebí, yo hice cosas infernales. Y estos, mira, se ve que se marearon en la rueda de la fortuna y vinieron Alcohólicos Anónimos, ¿no? No, luego ya empecé a escuchar sus historiales y me identifiqué. Me di clara cuenta que sí habían estado en la guerra, que sí sabían lo que era beber y que sí sabían lo que era pasársela muy, muy mal por beber, ¿no? Y entonces les creí. Dije, estos cuates tienen una respuesta a mi problema. Después, ese es el primer nivel y el segundo nivel es el padrino. Ya paso del grupo, de creerle al grupo y de confiar en ellos, como dice, una providencia nuevamente hallada. Y luego escojo un padrino y primero confío porque entiendo que ese es el camino. Luego, ¿sabes por qué confié, Gabriel? Porque empezó a funcionar. Él me decía una cosa y funcionaba. Y iba yo, por ejemplo, con otro problema.
académico en aquellos entonces, por ejemplo, de mi familia, y funcionaba. Me decía, pues le haces así, le dices por allá, le mueves por acá, y daba resultados. Mi vida se empezaba a transformar. Tenía la capacidad de llevarme por un derrotero que era fructífero, que producía. Entonces le empecé a creer literalmente. Y finalmente, ese caminito que describo del grupo y el padrino, eventualmente te va a llevar a creer en Dios. Y ya nada más para remachar un poco el parche, no es una situación, la buena voluntad se refiere a obediencia, se refiere a disposición, se refiere a muchas cosas, pero no quiere decir que porque yo diga que creo, creo. Ese es un camino. Eso es algo que se va a dar, se va a llegar a dar. No es como el fútbol, ¿no? Que decía yo, pues ahora tú chutas para allá. ¿Tú por cuál vas a votar? ¿Por qué partido político vas a votar? No, pues yo por este. Pues no es así de fácil con el patrón. Tú puedes decir que crees y no creer nada. Creer es muchísimo más complicado. La fe operante, en otras palabras, se llega a dar a través de un camino. Por eso describen lo del letrero que dice este es el camino hacia la fe que obra. No es un partido político, no es que diga sí, ya creo. Y entonces entrego mi cosa o no sé, otros rituales que hay por ahí y dices ya hiciste este ritual, ya perteneces al partido, aquí está tu credencial con fotografía, ¿no? Y entonces ya militas en él. No, compadre. La fe operante se llega a obtener a través de un rato de estar en el camino de la disposición, la obediencia, etc. Es un proceso, en otras palabras, porque no es una decisión razonable. No es algo que digas, bueno, está bien, voy a decidir. Ya nomás para acabar. Yo llegaba con mi padrino y le decía, sí, ya creo en Dios, ahora sí, ya creo en Dios, ya, como para que me dejaran de estar chingando, ¿no? Porque sí, porque ya. Y me decía, a ver, pues cuéntame cómo concibes tú al patrón. No, pues yo lo veo así, asado, entonces yo veo que así, que me decía, eso es diule. Es un Dios santaclosero de plástico. No crees en nada. La conversión es más canija. Pero se llega a la conversión por el camino del tercer paso. ¿Cómo ve? Por eso es morir para renacer a una nueva conciencia. No es dejar de beber. Sí, recordamos al principio, sí, ¿no? Pero no es todo. Bueno, me refiero. No es quedarte ahí y ya eres... No. Dijeron, es una enfermedad física, mental y emocional y que radica más en la mente. Obviamente, para lograr esto tienes que dejar de beber porque si no, no vas a entender, ¿no? Y dijiste algo muy claro. Primero, ¿qué fue el atractivo? Mis compañeros en el grupo, un grupo que está trabajando en principios, porque cabe decir que hoy también hay grupos, ya lo mencionamos, que están fuera de principios y corrientes, ¿no? Pero hablamos de un grupo que está en estos principios. Entonces yo me acuerdo cuando llegué, independientemente que sí, los vi con su traje y chavas de ojos azules, que te cae que son alcohólicos, no con claridad, pero lo que sí recuerdo, Carlos, por eso dicen es un programa espiritual, transmitían una tranquilidad y un bienestar que yo no tenía. A pesar de tener coche y tener muchas cosas que satisfacían los instintos, como decías, ahí se transmitió un espíritu de bienestar. Yo me acuerdo que yo me sentía de tercera o cuarta clase, pero entré a ese grupo y una compañera me dijo, Gabriel, primero mencionó mi nombre, dije, ¿de veras? Me dijo, ¿quieres un café? Y me dio un abrazo. Entonces recuerdo, eso me regresó a la vida, Carlos, ¿no? Y luego decías otra figura importante, el padrino. Y se escucha y trata de identificarte a alguien que te puede guiar porque lleva más camino que tú. Y entonces yo me acuerdo que esos primeros años que ya empieza a funcionar el programa, porque algo pasa, iba el grupo lo que tú decías y sí racionalizaba. No, sí decido poner mi vida y mi voluntad y sí creo en todo que me dices, ¿no? Pero salía del grupo y ¿qué crees? Seguía haciendo mi voluntad. Hasta que un día el padrino me dijo, pues mira, vienes al grupo, escuchas, a todo dices que sí, pero pues la verdad es que ni crees en el programa, ni crees en el grupo, mucho menos en Dios, sigues haciendo tu voluntad. Y a pesar de que ya no bebías, los hechos eran contundentes. Mal en todo, Carlos. Por eso es lo pragmático, ¿no?
Cuando por primera vez, como dice el segundo paso, dejé de discutir en mi mente, en mi cabeza, y la humildad también me puso ahí, más que humildad, el dolor, ya sin beber, por el dolor que sigue ahí, dije, siquiera voy a hacer lo que me dice este cuate por única vez en mi vida. Para al menos decir, ya fui, no sirve. Pero empezó a funcionar y lo que me decía se convertía en realidad. Y bueno, el segundo paso, eso es lo que dice. Cuando dejamos de discutir, empezamos a sentir. Y empecé a vivir una fe que obra. Y eso significa que mi vida sí empezó a cambiar para bien. Empezaron a pasar cosas buenas que cualquier ser humano pues desea y espera, ¿no? Una fe que obra. Así es, Gabriel. Pues mira, vamos a seguir con el tercer paso en el episodio siguiente. Vamos a hablar de la electricidad, de Einstein, de otros asuntos que la verdad la literatura es muy clara, esa es la realidad, es muy clara. Tiene ejemplos brillantes desde mi punto de vista que clarifican la cosa. Y entonces, un día a la vez se puede empezar a practicar el tercer paso y vamos a dejarlo con la nota de que la práctica del tercer paso es el objetivo fundamental del programa de recuperación. Dicen, eso es lo importante, lo fundamental. Los otros 11 pasos funcionan para poder practicar mejor el tercero. Claro que sin los otros 11 pasos pues no estaríamos en condiciones, esa es una realidad, pero es fundamental, es definitivo el tercer paso. Así es que si no tienes alguna otra cosa que añadir. No, al contrario, solo dar las gracias y que ojalá sea muy provechoso esto. Y sí, continuaremos porque sí es un paso que pues hay que ir poco a poco, ¿no? Descifrando cada palabra porque es fundamental. Gracias, Charlie. Así es. Muchas gracias, Gabriel. Nos escuchamos la próxima vez. Hasta entonces.